En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el filtro de carbón activo para los gases del tanque de combustible. El filtro está situado en la parte izquierda, justo detrás de lo que sería el asiento del conductor. Está conectado con tres líneas, tres tubos. El A es el proveniente del tanque de combustible, por donde llegan los gases al filtro. El B es el que va al motor para la posterior combustión de dichos gases. Y el C es una entrada de aire. El B y el C se pueden desmontar fácilmente. El C simplemente va a presión, estirando hacia abajo sale directamente. El B lleva una abrazadera, hay que aflojar el tornillo y también sale. Y el A es el más complicado. Lleva un conector para el cual hace falta una herramienta específica de BMW, ¿vale? Es la herramienta 161040, que es la que podéis ver en la pantalla. Aquí podéis ver el tipo de conector que lleva y debo decir que yo no conseguí sacarlo entero. No tengo la herramienta y el plástico ya estaba deteriorado por el tiempo y acabó rompiéndose. Este que veis aquí es de otro filtro, ya que el mío, como os he dicho, no salió vivo. Aquí podéis ver el extremo del conector sin conector. Aquí ya estaba roto. Vale, yo lo solucioné con un manguito para gasolina y un par de abrazaderas, como podéis ver aquí. Mi recomendación es que si no tenéis la herramienta, cortéis el tubo azul, ¿vale? Por donde habéis marcado con la línea roja. Y podéis hacer dos cosas. Podéis empalmar aquí con el manguito de gasolina o podéis intentar sacar el conector con el filtro fuera, que posiblemente sea más fácil. Una vez desmontados los tres tubos, solo hay que desenroscar los dos tornillos hexagonales con una llave del 10 y sacar el filtro. Y después montar el nuevo filtro, el filtro reciclado, de igual modo en orden inverso. Por aquí en la descripción os dejo un enlace a otro vídeo donde podéis ver cómo reciclé mi filtro. Aquí estoy cortando el tubo a la medida exacta. Bueno, os dejo aquí montando todo otra vez. Espero que os haya sido de utilidad. Bueno, un saludito para todos, especialmente para los miembros y miembros del subforo Z del BMW FAC, que siempre están ahí para echar una mano cuando nos hace falta. Hasta luego.